Ilusiones del alma, ilusiones religiosas, es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Recordamos la definición que nos armamos de ilusiones el domingo pasado y decíamos que una ilusión es una dulce mentira con la cual me convenzo de desestimar o desobedecer aún la misma palabra de Dios. Veíamos el domingo pasado las ilusiones que encontramos en el mundo y allí en 1 Juan capítulo 2 establecíamos que el mundo pasa, los deseos del mundo pasan, las cosas que están en el mundo pasan, pero solo permanece el que hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué poner nuestras ilusiones y correr tras aquello que es perecedero? El diablo es muy astuto, es el padre de mentira y como dijimos, una ilusión es una dulce mentira y él es absolutamente capaz de endulzarnos con sus mentiras para cautivarnos y alejarnos principalmente de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aún lo intentó con él mismo en las tentaciones, le mostró en un momento todos los reinos, todo puede ser tuyo si postrado me adorares. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, aquella dulce mentira conllevaba la desobediencia a la misma palabra de Dios. Tenemos el caso también del hijo pródigo que vimos, cómo se dejó llevar por las ilusiones que veías en el horizonte de este mundo y terminó sin nada. El mundo pasa y sus deseos. Una ilusión en los asuntos terrenales, digamos, ¿qué implicancias puede tener? Bueno, puede llevarnos en la desilusión y lo que eso conlleva, que es llanto, dolor, puede llevarnos a la angustia, esa desilusión, puede llevarnos también a la razón, como al hijo pródigo, a ese punto de reaccionar y entrar en razón o entrar en sí. Entonces una ilusión en este mundo, aparte de producirnos dolor o llevarnos a una buena concientización, no tiene mayores repercusiones, pero una ilusión del alma, una ilusión religiosa, tiene que ver con los asuntos eternos. Y creo que deberíamos prestar atención a qué es esto de las ilusiones del alma o ilusiones religiosas. Porque pasajes como Mateo capítulo 7, versículos 22, dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, aquello y lo otro. Y Él les dirá, no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero teníamos esa ilusión en todo aquello que hacíamos religiosamente. Pensábamos que íbamos a llegar acá arriba, íbamos a ser recibidos con abrazos, con aplausos, con bombas, con platillos. Pero eso era solamente una ilusión religiosa. Cuidado, porque las ilusiones religiosas tienen repercusión en la misma eternidad. ¿Y saben qué? Las ilusiones religiosas muchas veces son más fáciles de asumir que las ilusiones en el mundo. Porque en las ilusiones en el mundo basta empezar a caminar un poco y vemos que todo se hace pedazos así nomás, no es tan sencillo. Pero las ilusiones religiosas o del alma, como a veces traemos por tradiciones algunos conceptos errados o falsos, o no bíblicos de lo que es en sí la verdad. Y a eso le sumamos la necesidad que tenemos inherente, todos los hombres y mujeres, de Dios en nosotros. A esa necesidad le sumamos falsos conceptos y es muy fácil generarnos ilusiones en cuanto a nuestra relación con Dios o ilusiones en cuanto a la eternidad. El día que estemos allí, ¿no? Por ejemplo, falsos conceptos, ¿no? Los que van a la iglesia son todos buenos.
y todo le va bien, porque hacen las cosas bien. ¿Eso es real? No, es un lindo concepto, pero si yo, basado en ese concepto y mi necesidad de organizar mi vida, digo, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia para que todo me vaya bien y para andar correctamente y perfectamente, me generé una ilusión que me puede traer una desilusión después, ¿no? La otra, por ejemplo, las familias cristianas son perfectas. Las familias cristianas, los matrimonios son ejemplares. Entonces, bueno, estoy teniendo problemas con mi familia. Voy a llevar a mi cónyuge, mis hijos a la iglesia, porque entonces todo va a ser perfecto. Todo va a ser lindo y vamos a funcionar bárbaro. Eso es un lindo concepto, pero no está basado en la verdad. Porque todos somos pecadores y todos necesitamos lidiar con nuestra carne. Aún los cristianos. Claro, lo único cierto en esto es que Dios tiene capacidad para restaurar y poder para restaurar, y quiere hacerlo, las vidas de todos, aún de las mismas familias. Entonces, es cierto, sí, que si yo de alguna forma llevo mi vida a una buena iglesia o la relaciono con una buena iglesia, voy a encontrar herramientas, voy a encontrar guía, voy a encontrar apoyo, voy a encontrar esas cosas que me permitan tener algún tipo de sostén o apoyo para así comenzar a caminar buscando a Dios. Pero no podemos pensar en situaciones mágicas, ilusiones, porque cuando veamos que no es tan así, podemos simplemente desalentarnos. Incluso les digo más, aún si arrimamos nuestra vida a una buena iglesia, donde haya muy buena enseñanza de la palabra de Dios, si me ocupo incluso en referenciar a pastores, libros buenos, y digo, los sigo, pero si mi corazón no tiene la humildad suficiente para la obediencia a lo que Dios me enseña, entonces solamente vivo una ilusión, nada más. Porque nada de eso tendrá realmente una repercusión que permita de mí generar una transformación en mi vida. Todo eso incluso se puede derrumbar cuando llego a mi casa. Cuando llego a mi ambiente común. Y se puede derrumbar todo eso fantástico de una buena iglesia, esa ilusión que me generó ahora sí, con todo eso que escuché, realmente entendí, todo va a ser pum para arriba. Se derriba a veces cuando entramos a nuestros hogares con asuntos triviales, de comida, de vecinos, de necesidades, de proyectos, de celos. Cosas sencillas, triviales de este mundo pueden derribar toda aquella ilusión. Y puedo desmoronarme al punto de ya decir, bueno, ya nada sirve. Nada sirve. Sirve la verdad. No sirven las ilusiones. Y les voy a decir algo. Y espero que lo vean en su total franqueza. Una familia cristiana, o sea, auténtica, o sea, que realmente cree en el Señor Jesucristo y todo lo demás, aman la iglesia, aman congregarse y todo lo que quieren, todo lo que vemos como bueno y que debe ser de esa manera, no va a encontrar en este mundo un camino con pétalos de rosa. Eso es una gran verdad también. No lo va a encontrar afuera. Y aún es posible que no lo encuentre dentro de las propias paredes de su casa. Eso es una verdad. Por cuanto siempre estamos necesitando crecer en el Señor Jesucristo hasta llegar a la medida de la plenitud de Él. Ahora, le voy a decir algo que tal vez les asuste un poco más. Es más difícil
para las familias cristianas que realmente a conciencia van entendiendo la palabra de Dios, encontrar incluso dentro de sus propios círculos esa armonía y paz. Y mira, ¿qué está diciendo este? Porque a medida que crecemos, crece también nuestro conocimiento, crece nuestra necesidad de santificación. Nos damos cuenta de las cosas que necesitamos cambiar, de lo que nuestra familia necesita cambiar. Y entonces comienzan a haber dentro de los integrantes de los círculos familiares exigencias de cambio, de unos para con uno o para con los otros, que si no son bien manejadas pueden terminar en algún tipo de enojo o toda esa piedad puede terminar en el pozo de la desesperación, en el pozo de la amargura, de la desilusión, porque no todos los integrantes de la familia pueden estar en su crecimiento por su edad o por sus capacidades todavía en su proceso de su vida cristiana, no en el mismo nivel espiritual. Entonces, si el que ya aprendió mucho y se goza tanto, sí, vamos a hacer esto porque esto es lo que Dios quiere, no es sabio en su exigencia hacia los otros, eso va a producir un conflicto, y lo sé por experiencia, ¿no? Eso va a producir un conflicto, pero vamos aprendiendo en lo que son todas esas cosas, conflictos con los hijos, conflictos incluso con los mismos cónyuges, porque no todos caminamos a la misma velocidad. Entonces, por eso digo, aún en las mismas familias cristianas se puede encontrar un conflicto y no hay que generarse ilusiones desmedidas en estas cosas. Ahora, cuidado con confundir ilusión cristiana con metas cristianas o metas de gloria. Una ilusión cristiana, recuerden que es una dulce mentira que me hace pensar tal vez que todo va a ser o es perfecto. Una meta cristiana es la confianza y seguridad en la esperanza que me da la palabra de Dios de las cosas que me esperan y que van a venir. Es diferente, entonces camino mirando a Cristo, las cosas de arriba y no las de la tierra. Vamos a ver, entonces en esta mañana, 3 puntos nada más. Ilusiones expuestas o visibles, en primer lugar. En cuanto a las ilusiones del alma o ilusiones religiosas, vamos a ver primeramente las expuestas o visibles. ¿Qué es eso de expuestas o visibles? ¿Alguien sabe lo que es un posting? Algo que simplemente se plasma, se pega o se muestra especialmente en las redes sociales o lo que sea, como versículos, lindas frases positivas de cristianas y todo lo demás. Por ejemplo, un posting de poner en mi estado: no importa a dónde vaya, Dios siempre va conmigo. ¿Eso es verdad? ¿O es una ilusión? Suena bien, suena lindísimo eso, y me genera una ilusión. No importa a dónde vaya, Dios siempre va conmigo. Dios no se puede uno escapar de la presencia de Dios, eso es cierto. Uno no se puede esconder de la presencia de Dios, es cierto. Pero que Él vaya conmigo así como, ¿está bien? ¿Está todo bien? ¿No importa dónde vaya? No es así. Suena lindo, pero no es así. Les voy a mostrar un ejemplo. Mateo capítulo 4. Entonces con esos postings nos autogeneramos una ilusión, la ilusión de que sea cierto para mí y visible, porque queremos que otros vean que yo realmente pienso que estoy de esa manera. Dice Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7.
Miramos, el domingo pasado veíamos una de las tentaciones de Jesús, ahora miramos otra. Dice allí: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Tírate abajo y Dios siempre te va a estar allí, te va a enviar sus ángeles, te va a recoger. Suena fantástico eso, pero ¿es cierto eso? Dice Jesús, le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. A veces pensamos en ese tipo de ilusiones y decimos: Dios está conmigo siempre, me apoya, me sostiene porque Dios es fiel, y nos ilusionamos con eso cuando nuestra dirección no está yendo en la obediencia a Dios, y eso es incompatible. Dios no va a estar sosteniéndome, abrazándome y cuidándome si yo estoy en mi rebeldía, caminando contrariamente a lo que es la palabra de Dios. Que no voy a escapar de su vista si es cierto, pero que me haga esa ilusión de que no importa lo que haga, todo va a estar bien. Eso es una dulce mentira que a veces nos gusta tenerla. Recuerdo una vez, hace años, cuando iba los sábados aquí a la cárcel, cuando estaba acá en el centro, a llevar un estudio bíblico, que Lucas era bebito, ahí recién nacido. Estábamos los sábados, allí se reunía un grupo así de bastante lindo, eran como 10 varones. Me acuerdo un sábado llego, había un joven que de repente, muy contento, me dice: pastor, te voy a mostrar algo. Se remanga así, se había tatuado, era soldado de Jesús. No me acuerdo si era un escudo, una espada. Dice: yo soy soldado de Jesús ahora, muy contento. Y yo no sabía cómo explicarle que eso no tiene nada que ver con ser soldado de Jesús, porque no le quería apagar aquel ánimo, porque él realmente, a través de los estudios bíblicos, de escuchar de Jesús, realmente había visto que se podía tener una vida con propósito, que se podía tener utilidades en la vida, no importa su situación. Entonces había generado una ilusión cuando escuchaba hablar de Jesucristo. Entonces había tatuado visiblemente, o sea, tenía una ilusión visible de lo que él quería con su vida. Y eso no es malo. No era malo lo que deseaba, pero si no hay procesos de nuevo nacimiento, de obediencia en la palabra de Dios, entonces es solamente una dulce mentira con la cual me engaño y digo: soy soldado de Jesús, y tal vez mi vida todavía sigue haciendo cosas que no deberían hacerse. En segundo lugar, ilusiones secretas. Dice Mateo también ahí, capítulo 3, versículos 1 al 12. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Ilusiones secretas. No penséis dentro de vosotros mismos, le dice Juan el Bautista a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué les dice eso? Separemos la ilusión visible o expuesta, solamente pretende llenar mi ego. Los demás piensen, estoy bien. O sea, Dios está conmigo, no importa lo que esté pasando. La ilusión secreta, como de estos fariseos y escribas, solamente despertaban su propio orgullo, que les hacía imposible humillarse y escuchar atentamente lo que realmente Juan estaba diciendo. ¿Qué pasaba con estas ilusiones secretas de los fariseos y saduceos, que se decían a sí mismos dentro de ellos mismos? Ellos confiaban en sus genealogías, en su nacionalidad, en su tradición, y se habían vuelto demasiado orgullosos para humillarse delante de Dios y reconocer que esa religión asumida tradicionalmente no era nada, no les servía para realmente los asuntos eternos. Y así muchos cristianos hoy día se jactan tal vez de haber sido toda la vida cristianos, de haber ido desde chico a las mismas iglesias. Y cuando se sienten contrastados con alguna enseñanza de la palabra de Dios, lo ven como una amenaza y se cierran porque se han ilusionado secretamente, se llenan de orgullo como para escuchar un consejo, una amonestación, una exhortación directa de la palabra de Dios. Porque esa ilusión, recuerden que es una dulce mentira. No les va a permitir reaccionar para con la verdad de la forma que debieran hacerlo. ¿Cuál era la dulce mentira de ellos? Dice, a Abraham tenemos por padre. Ya no necesitamos otra cosa. Ya está todo puesto delante para nosotros, todas las promesas hechas a Abraham son nuestras porque Abraham tenemos por padre. Basadas en la historia o en la descendencia. Algo similar pasa en nuestra cultura. A veces cuando vamos a hablar del Evangelio, de la necesidad de Dios, de la salvación, de hacer algo con su pecado, dicen, yo soy católico, mi familia siempre ha sido católica. Yo soy evangélico, siempre hemos sido evangélicos en mi casa. ¿Y qué tiene que ver eso con tu necesidad? A veces genera una ilusión secreta en nosotros, una dulce mentira que te dice, ya estás bien. No necesitas escuchar con seriedad la palabra de Dios ni hacer un cambio más en tu vida. Como si la eternidad fuera una cuestión de nombres, de títulos, de genealogía, de sangre. La eternidad no tiene nada que ver con estas cosas. En lo que muestra el pasaje, Juan, cuando les habla de esto, les hace un contraste y les habla de los frutos. Bueno, tienes una ilusión dentro tuyo, te mientes a ti mismo diciendo ya está todo bien. Si realmente está bien, bueno, muestra con tus frutos, con frutos de arrepentimiento, con frutos de piedad, de real búsqueda de Dios. Si realmente lo que sientes y crees es una ilusión nada más o es una verdad. Si es verdad, tu vida
va a ser cambiada. Si es una ilusión, vas a seguir como siempre. Vas a seguir como siempre. Dice en el versículo 7 y 8, y al ver él que muchos, dice, los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento? Y aquí tenemos cómo las ilusiones religiosas o ilusiones del alma tienen que ver con las cosas eternas. Ponen en juego las cosas eternas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y él le dice: haced frutos dignos de arrepentimientos. Recuerden que la ilusión es la dulce mentira con la cual me convenzo de que está bien desestimar la obediencia a la palabra de Dios. Y esa dulce mentira de decirnos a nosotros: ya tengo todo lo que necesito y me voy a ir al cielo, a veces puede tener implicancias eternas que debes resolver hoy. Hoy es necesario que cada uno mire realmente si es verdad o es ilusión lo que vive. Es fácil saber si uno vive una ilusión secreta. ¿Cómo se puede saber? Mira sus frutos. Mira tus frutos. No es esperar de un día para el otro un montón de cosas buenas. No. Pequeños pasos. Día a día. Un poquito. Porque a veces las plantas no son todas iguales. Las plantas algunas hacen y crecen rapidísimo, pero otras como el roble, por ejemplo, es más lento en crecer, más lento en echar ramas y en desarrollarse. Otras sí, tal vez el sauce o el ombú eche el cuerpo más rápido. No digo que uno debiera ver ya en su vida cosas grandes, cosas llamativas, sino simplemente pequeñas cosas, pequeños procesos que digan: sí, hay vida nueva en mí que se está desarrollando de alguna forma. Pero cuando habla también acá de las obras, mira tus obras. Ahí tenemos que analizarnos de las formas más prácticas, las formas más sencillas, no obras de caridad, ni de bienes, ni de misiones, no, a lo más práctico, a lo más básico y lo más sencillo que podamos imaginarnos. Desde, por ejemplo, las cosas que salen de nuestra boca. ¿Ofendemos con nuestras palabras? Miramos a los matrimonios. Maridos aman a sus esposas, las esposas se sujetan a sus maridos, los hijos obedecen a sus padres. ¿Hablas verdad o siempre tienes alguna mentira para decir, para cubrirte? ¿Adulteras? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Odias? ¿Insultas? ¿Envidias? Cosas básicas, no estamos hablando de grandes estructuras de cosas que hacemos visibles, sino de cómo empezamos a mirar los aspectos personales de nuestra vida y decir: bueno, ¿qué está saliendo de mi vida? Comenzamos a trabajar con esas cosas y empezar a desecharlas de a poco. De a poco las vamos desechando. Eso es un proceso. Les puedo asegurar que no importa la religión que podamos tener que sea buena, ¿no? O sea, no importa cuántas cosas podamos referenciar en nuestra vida pública de buenos mensajes, de buenos estudios, de buenos devocionales, lo que sea. Si nuestros frutos no son conforme a la palabra de Dios, estoy solamente teniendo una ilusión del alma, una ilusión religiosa que me hace pensar: estoy bien con Dios. Dice, por ejemplo, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18.
Santiago, después de Hebreos, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El versículo 14, pero si tenéis celos amargos, contención, no os jactéis, ni qué más dice, mintáis contra la verdad. ¿Dónde mentimos contra la verdad? Secretamente. Secretamente nos convencemos de que somos sabios, somos entendidos, estamos bien, pero cuando se ven las otras cosas, ¿qué realmente estamos haciendo? Mintiendo contra la misma verdad que se manifiesta. Versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido? ¿Tienes esa ilusión? Tal vez le dice acá el escritor, tal vez esos tenían la ilusión de decir, ya somos sabios, somos entendidos. ¿Qué nos van a venir a enseñar o a decir? Mintáis contra la verdad. Después hace una lista de cosas que realmente evidencian que tal vez eso sea solamente una ilusión en mi propia vida. Y para terminar, tenemos ilusiones expuestas o visibles, ilusiones secretas, que simplemente se caen con los frutos, y las vanas ilusiones religiosas. Y vamos a buscar un libro que es más difícil de encontrar en Jonás, profetas menores, después de Amós, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías. Jonás capítulo 2, busquen tranquilos. Jonás capítulo 2, versículo 8. Interesante lo que decía Santiago, porque si miran después el contexto del pasaje del capítulo, habla de que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga, no puede bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a los hombres. O sea, Santiago les anima a hacer un análisis lógico, simplemente sencillo, para saber si lo que tengo es una ilusión mentirosa y me estoy autoengañando en cuanto a mi relación con Dios. Dentro de las palabras más sencillas, pero a veces insultos, a veces uno puede escuchar adjetivos despectivos para con otros cristianos, saliendo de la boca de los mismos cristianos. ¿Y eso está bien? Eso obviamente habla de una condición mentirosa de su relación con Dios. Esta semana escuché una palabra que decía idiota, alguien diciéndole a un hermano, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Y después simplemente ir a alabar a la iglesia y cantar y bendito sea Dios, y a mi hermano le digo esas cosas. Es imposible. O sea, no hay realmente una razón para pensar que la ilusión es verdadera.
si nos está apoyando en una mentira que me permite tener una conciencia y decir, estoy bien, estoy bien. Dice Jonás capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice el profeta. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí tenemos aquello que vimos al inicio. Dios está conmigo siempre. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué estaba pasando aquí con Jonás? ¿En qué momento dice esto? Aquí está orando. Está tomando conciencia de lo que está sucediendo en su vida porque lo dice estando dentro del pez que se lo había tragado. ¿Recuerdan la historia? Jonás, Dios le había dicho, ve a predicar a Nínive. Y Jonás dice, a Nínive, yo allá no voy a ir. Son malvados, merecen ser destruidos todos. Y si Nínive estaba para allá, él se fue, subió un barco y se fue para el otro lado. Pero también al mismo tiempo, mientras hacía esas cosas, en el capítulo 2, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Tenemos toda la oración, el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Cuando miramos su historia, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, ya que estaba esa tormenta que parecía que se iba a hundir el barco, los iba a matar a todos. Dice, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Bueno, los marineros siempre han sido supersticiosos en cuanto a los males en el agua. El versículo 9 dice, y él le respondió, soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Pah! ¡Qué declaración! Si escuchamos esta declaración aislada de lo que conocemos de la vida de Jonás, diríamos, este es un gran hombre de Dios, es un hombre que está andando en obediencia a Dios, está haciendo lo que Dios quiere porque dice, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Pero cuando miramos sus acciones, vemos que eso era una ilusión nada más, porque pretendía esconderse de Dios en el mar, en un barco. Por un lado confiaba en Dios y por otro huía de la obediencia a Dios. Y realmente creía en Dios él. Eso no lo vamos a negar porque aún en aquella tormenta, cuando todos temían por su vida, en el barco que hacía Jonás, ¿alguien sabe? Dormía. Estaba re tranquilo. Estaba re tranquilo porque sabía que era consciente y sabía que aquella tormenta, aquel mal, venía de mano de Dios. Y por eso dice, tíreme al mar y todo esto se va a calmar. Sabía perfectamente, tenía una fe en Dios, pero se había generado una ilusión religiosa al mismo tiempo de que podía hacer lo que quería, podía seguir su propio camino y al mismo tiempo llenar su boca y decir, yo temo a Dios. Una ilusión religiosa, nada más. Dijimos que una ilusión es una dulce mentira, lo cual me convenzo de que está bien desobedecer o desestimar la palabra de Dios. Y es lo que estaba haciendo Jonás acá. Estaba intentando desobedecer a Dios, que le había dicho, ve y predica en Nínive. Pero allí en el capítulo 2 que leíamos, es la oración dentro del pez de Jonás.
Y cuando dice los que siguen vanidades ilusorias, tus misericordias abandonan, ¿a quiénes se refieren? A Él mismo se refiere y a los que son como Él, que saben lo que Dios quiere de su vida y sin embargo la llevan en tal o cual dirección contraria, pero al mismo tiempo dicen, temo a Dios. Mentira, es una ilusión nada más. Es una ilusión. Por eso dice el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. O sea, si Dios quiere salvar a Nínive, las salvaciones de Él lo va a hacer igual. Así que pagaré lo que prometí, esa de fidelidad, de proclamación, de ir y decir lo que Dios le pidiera que dijere. Entonces el pez lo tira a tierra. Y él va hasta Nínive y pregona la verdad. Primero se había cerrado su capricho. Y tal vez alguno en su ilusión religiosa todavía esté cerrado en algún capricho. Cerrado en alguna forma de llevar su vida que no sea en la obediencia a lo que Dios está estableciendo en su palabra. ¿Qué se puede hacer? Lo que hizo Jonás, ora. Ora a Dios. Reconoce lo que has estado tal vez viviendo una vanidad ilusoria. Viviendo lo que te parecía nada más. Sabiendo que no es exactamente lo que Dios está mandando. Y no abandones la misericordia de Dios. No juegues con eso de que Dios es amplio en misericordia y podía hacer lo que quiera y siempre voy a contar con la misericordia de Dios. No abandones tú la misericordia de Dios. Porque un posting que yo pueda pegar en cualquier lado, Dios está conmigo. Su misericordia está conmigo cuando yo no estoy con Él. Es una ilusión nada más. Cuidado con las ilusiones religiosas o ilusiones del alma. Vamos a orar y continuaremos el próximo domingo hablando de las ilusiones del corazón, ilusiones emocionales. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo en el cual abrimos tu palabra y nos gozamos en ella, Señor. Tú nos hablas, tú nos permites ver nuestra necesidad, nos confrontas. Padre, permítenos amar tu verdad. Y que no nos veamos envueltos en vanidades ilusorias. Danos esa conciencia, esa capacidad de discernimiento, Señor. Esa sabiduría que es de lo alto. Y no nos movamos con la sabiduría de este mundo, la que hemos adquirido aquí, Padre. Guárdanos del maligno. Guárdanos del enemigo de nuestras almas. Y permítenos en sincera devoción buscarte en fidelidad y rendir nuestras vidas a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.